Bien, ya estamos con nuestro primer invitado de la noche, el economista Alejandro Indacochea, con quien queremos analizar la situación política internacional. Se ha dicho en estos días, por ejemplo, que China ha dejado de crecer al ritmo que crecía en los últimos 30 años. O sea, hay señales preocupantes, pero también la política y la economía peruana tienen que ver. Bienvenido, como siempre, Alejandro. Buenas noches, Oscar. Gracias por la invitación. Hasta hace 7 años el mundo crecía en promedio 4%, mientras el Perú crecía 6%. Desde hace 7 años más o menos, el mundo crece 3.5% y el Perú 3% en promedio. Quiere decir que antes efectivamente estábamos por encima de la media mundial, pero ya estamos debajo. Eso quiere decir, como su colega Elmer Cuba, que el milagro, si lo podemos llamar así, peruano, ¿ha terminado? Mira, mi opinión, en economía no hay milagros, hay hechos concretos. China tiene la menor tasa de crecimiento después de 30 años para este año. Así es. Esto se ha complicado con el enfrentamiento, la guerra comercial y tecnológica, principalmente de Estados Unidos con China, y ha tenido su repercusión directa a nivel de precio de los minerales. Entonces, esta bonanza, digamos, minera que hemos vivido en la última década, hoy día tiende a la baja, con los precios del cobre y el precio del zinc. En otras palabras, si se puede llamar milagro a ese crecimiento, a ese repunte de China, la suba de los precios de los minerales y el crecimiento de la economía peruana, ese es un hecho fortuito, es un hecho coyuntural en la historia del país que se repite periódicamente. Sí, ciertamente. Sirve más para el titular, ¿no? La gente se impacta más con una cosa así, pero milagro no puede ser algo que dura tan pocos años. Tiene que, China creció lo que es hoy en más de 30 años. Los llamados tigres del Asia también. O sea, nada se hace en 5 años. 5 años no es nada en el concierto internacional a la hora de leer la economía, ¿cierto? Mira, y hay un detalle que ha pasado, que lo hemos dejado de lado. Ha habido un mito de las cuerdas separadas. ¿Qué es el mito de las cuerdas separadas? Pensar que la economía marchaba por su lado y la política, el cambio, las instituciones no interesaban. Hoy en día nos estamos dando cuenta que puede la economía haber crecido por estos factores, pero si no reorganizamos el Estado, si no hacemos las reformas que necesitamos como país, evidentemente no podemos hacer un crecimiento a futuro. Ahora, hemos preparado unas láminas para complementar o, digamos, guiar a nuestros amigos televidentes en esta conversación. Le pido al director que ponga la primera, que habla de la crisis de confianza empresarial que ha caído. Coméntenos esto, por favor, Alejandro. Mira, esto se ha venido complicando, no diría con los últimos acontecimientos, a lo largo de los últimos años. Se vino deteriorando. Acá diría que hay un problema en el país, hay un problema de fanatismo, de polarización. El país está dividido en dos. ¿Qué cosa es el fanatismo? El fanatismo cuando uno no reflexiona, cuando uno no hace una autocrítica sobre sus errores y no hay disponibilidad de cambiar. Entonces tú hoy en día ves el país polarizado totalmente. Esa situación de confrontación ha generado esta inestabilidad política y evidentemente lo tienes acá reflejado a nivel de la confianza empresarial, que este es un factor importante para ver si invierto o no invierto. Y esto es una prueba de lo que usted acaba de decirnos. Es falso cuando se afirma que pueden ir por cuerdas separadas. Una cosa es que no estén juntos y digamos que se manipule la economía como se hacía, ¿se acuerdan? En la época de la maquinita que tanto se criticó en los años 80, que no era solo en el Perú sino en el mundo, pero obviamente están juntos, son afectados y esta es una prueba. Hay un siguiente cuadro que habla de la caída de la inversión privada por la incertidumbre, justamente. Este es otro cuadro, Alejandro, que me gustaría que usted lo comente. Mira, acá se ve clarísimo que cuando hay incertidumbre política, hay incertidumbre en las instituciones en el país, automáticamente la inversión se ve afectada. Si bien el próximo año vamos a tener una mejora en la inversión, somos proyectos mineros que ya vienen caminando, que ya no pueden contenerse. Un Quellaveco ya no se puede parar. Toromocho, la ampliación de Toromocho tiene que seguir. Mina Justa igual. La ampliación de Cerro Verde también. Cerro Verde igual. ¿No? Claro. O sea, esto ya venía tiempo atrás. Pero hay algo preocupante. En los próximos 5 años solo hay un nuevo proyecto. No hay nuevos proyectos de exploración. ¿Habla de minería específicamente? En minería específicamente. No hay un megaproyecto. El único megaproyecto que viene es de Yanacocha para los próximos 5 años, no hay nuevos. Y Chile, como contraparte... Habla usted si es que no se echa a andar
tía María. Claro. Digamos. Okay. Estamos viendo, ¿no? Tía María, hay incertidumbre, hay señales pues sumamente y más allá que se le dé o no permiso, obviamente, o se le respete el permiso, el tema social es un tema que tiene que abordar y que tiene que enfrentar. No, ahí urgente el gobierno tiene que restaurar el principio de autoridad. Felizmente se empezó a hacer con las Bambas, se tiene que ordenar el oleoducto, mira lo que sucedió en Trujillo, sí, claro. Y evidentemente acá tiene que haber un restablecimiento del orden. Si no restablecemos el orden, las cosas se desbordan, ¿no? Y hay otro tema, Alejandro, que es importante, del cual usted habla mucho, yo lo escucho con mucha atención, y es el tema de la gerencia desde el gobierno y de la ejecución presupuestal. Hay una tercera lámina, director, que quisiera que vieran nuestros amigos televidentes y que pueda comentarnos el señor Indacochea. Mira, esto es el nivel de ejecución del gasto público a nivel de gobierno nacional, gobierno local y gobierno regional, menos de la mitad. Acá hay varios problemas. A nivel nacional... ¿Esto no es algo normal? Mira, digamos, en el Perú, para ser claros, ¿no? Porque acá este no es un programa, ni usted ni yo somos unos fanáticos ni antigobierno ni pro-gobierno. De ninguna Hablando manera. Entonces fríamente, por eso le hago la pregunta, ¿es algo normal, habitual? No, este es un año complicado. A nivel de a nivel nacional, educación, salud, transporte, es menos del 50%, donde hay tantas necesidades. Sí, pues. Mi impresión es que como ha habido un cambio en tan corto tiempo de los ministerios, en las cabezas, no ha habido esa continuidad. A nivel de los gobiernos regionales y locales la cosa es más complicada. ¿Por qué gastan más los locales? Se ha atomizado el gasto. Acá no solo se trata de gastar, Óscar. Se trata de hacer un uso eficiente de los recursos del Estado, gastar bien. A mí me preocupa cuando el primer ministro dice, tienen dinero para gastar. Son recursos que vienen una sola vez. Claro. Ahora, esto no va a funcionar. No me gusta dar malas noticias. ¿Por qué no va a funcionar? ¿Qué no va a funcionar? El sistema en el cual tenemos la inversión a nivel de los gobiernos locales y gobiernos regionales. Ya, ¿por qué? Está por varios factores. El primero de ellos es que hay una ausencia de capacidades, de competencias. Los gobiernos locales están preparados para hacer piscinas, palacios municipales y situaciones coyunturales, pequeñas, mini obras, atomizar. Esto complicado con el problema de corrupción, que lo hemos visto. Sí. Entonces, cambiemos el esquema. El gobierno tiene la oportunidad excelente ahora para legislar en forma extraordinaria y dar un cambio, pongamos, para otorgar esto similar a los panamericanos. Usted, Alejandro, toca un tema que es poco abordado. Por ejemplo, el 85% de la población apoya la disolución del Congreso, ¿no? La opinión sobre el Congreso es terrible, es un peor Congreso de la historia, perfecto, tiene 1000 defectos. Y se habla de que el Congreso representa la corrupción, pero el Congreso no gasta, o sea, no gasta sino para, por supuesto, no construye. La corrupción en realidad está en los gobiernos regionales y en las alcaldías, y esas son las que no están ejecutando, por ejemplo, el canon minero. Parece que lo único que hemos sido eficientes es en descentralizar la corrupción. El sistema de regionalización tiene que ser replanteado. No puedes tener regiones como Tumbes y Piura por separado, Moquegua con Tacna. Cada uno, digamos, es un feudo. No hay una instancia entre el gobierno central y el gobierno regional. Entonces, para mí la única opción en los gastos de reconstrucción sería copiar el modelo de los panamericanos. Tomemos región Tumbes, región Piura, La Libertad, Lambayeque, convoquemos a nivel internacional y que se encarguen compañías americanas, canadienses, británicas, que vienen con su equipo técnico y auditores para hacernos una reconstrucción del siglo XXI. No es justo llegar a Trujillo y encontrar que la reconstrucción, los gastos de reconstrucción, es poner costalillos para evitar que no vuelvan los huaicos. Hablando de reconstrucción, tenemos el último cuadro preparado por el equipo de Caricello. Es sobre justamente la reconstrucción. Si estamos mal en ejecución presupuestal a nivel nacional en general, estamos muy mal en reconstrucción con cambios. Más complicado todavía. Y acá la pregunta que tenemos que hacernos es no solamente el nivel de gasto, sino si estamos gastando bien, estamos invirtiendo bien. Y a nivel de los gobiernos locales se ha atomizado el gasto. Son proyectos muy pequeños, que no implican pues una reestructuración para futuros fenómenos del niño, una reconstrucción para el siglo XXI como merecemos, ¿no? Claro. Y ese es el tema, ¿no? ¿Podrá Martín Vizcarra en este año y medio hacerlo? ¿Podrá hacer algún cambio, por ejemplo, vía decreto en estos pocos meses? ¿Usted cree, por ejemplo, y ahí va mi pregunta, Alejandro,
que hay dos proyectos de los muchos que han quedado encarpetados a punto de votarse en el Congreso que ha sido disuelto. Uno, la ley antimonopolio, fundamental para dejar de ser un país mercantilista y pasar a ser un país efectivamente de mercado libre. Y dos, la ley de hidrocarburos. ¿Usted cree que se puede, o sea, el presidente podría vía decreto hacerlos realidad? Mira, tiene una ocasión de pasar a la historia de una forma diferente. El presidente tiene que entender que las encuestas, la popularidad es efímera. ¿Qué prefiere? ¿Terminar con ese 85 que se vaya a un 30, un 40? ¿O pasar a la historia sentando las bases para un 2021? ¿Qué debería hacer el gobierno? Primero en la legislación extraordinaria, en este periodo. Concretamente, lo que me señala es una ley antimonopolio. Urge que el Congreso no la sacaba. Claro. Ha demorado años y no lo hizo. Tendría que una ley que en Estados Unidos se aprobó en el siglo antepasado. En 1890, por ahí, increíble. En la época del Standard Oil, en 1890, que se obliga, un juez en California obliga a que se divida. Así. Y acá queríamos descubrir el mundo diciendo que no debe haber ley antimonopolio. Así es. No es así. No es. Las reglas son, la predictibilidad es fundamental en la economía. Ley de hidrocarburos. Claro. Totalmente en el piso. Tenemos que hablar de un programa de promoción del empleo. Urgente, empleo juvenil. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque con el ex superintendente Sunafil. El tema laboral que también nos preocupa mucho. Es que es una legislación que se quedó en el siglo pasado. No está legislado el teletrabajo. De 16 millones solo tienes 4 millones de formales. Yo vi una presentación suya muy interesante donde hablaba, por ejemplo, claro, que ahora, ¿no? La mayor, digamos, el mayor negocio de... por ejemplo, el turismo no tiene aviones, ¿no es cierto? O la mayor centro de ventas, Amazon, no tiene un solo local. O sea, hay cosas como esa, ¿no? O el Airbnb, que no tiene un solo hotel o un solo habitación, pero es el más grande centro de negocios. O sea, el mundo ha cambiado. Y nosotros estamos todavía en el siglo pasado. 30, 50 años atrás. Un sistema para cuando las empresas se quedaban para toda la vida. La época de nuestros abuelos, que uno entraba a la empresa, se jubilaba y vivía feliz. Eso ya no existe hoy en día. Entonces hay un desfase con la modernidad. Ahora, quisiera insistirte en lo siguiente. El gobierno hoy día no tiene excusas. Tiene todo el campo abierto para para actuar con la legislación extraordinaria y sacar lo que el país necesita en este periodo hasta enero. Y de acá al 2021 el presidente, en forma muy sencilla, muy puntual, debería, primero, la parte laboral. No es justo tener un sistema en el cual no demos un empleo juvenil. Tenemos 1,5 millones que ni trabajan ni estudian. Un programa de promoción de inversiones muy agresivo. A nivel país, esa apertura, no mensajes a nivel de comunidades, de campaña política, porque esto se va a complicar porque entramos en un año electoral. Claro. Educación, salud y reconstrucción de alguna forma diferente. Si esos 4 o 5 puntos se los plantea y los ejecuta el 2021, va a pasar a la historia en buena forma. De lo contrario, con viajes y con encuestas momentáneas, evidentemente él va a tener que asumir su responsabilidad. Alejandro, el presupuesto de la República bordea los 120.000 millones de soles. En esta oportunidad, como pocas veces o como casi nunca, se va a aprobar un presupuesto sin parlamento, ¿no es cierto? Pero claro, está la opinión pública, está la prensa para estar atentos ahí de lo que pueda pasar. Pero ese presupuesto ahora en manos de un gobierno que no tiene un Congreso, solo una comisión permanente, ¿podría hacer cambios estructurales como los que usted plantea? Yo creo que tiene la ocasión para hacerlo. Tiene la oportunidad, el país le está dando ese beneficio al presidente. El presidente tiene que estar concentrado cuál va a ser su agenda en este periodo de legislación extraordinaria y no dejarlo pasar. Y a nivel de todos los ministros, ¿qué cosa es lo que necesitamos en el país? Lo que no se pudo trabajar. Ahora tiene que asumir su responsabilidad. Y realmente el resto del país tenemos que dejar, yo haría una invocación a esta polarización. Es un país sumamente polarizado. La gente está fanatizada. ¿En qué te equivocas para que yo tenga razón? ¿Tú dónde estás, a favor o en contra? Si así continuamos, no vamos a poder construir un país viable, ¿no? Exactamente, de eso hablamos la semana pasada en nuestro editorial de Circo Romano. Lo que hablamos era eso, ¿no? Si bien habían pasado años, más de 1500 años desde la caída del Imperio Romano, todavía somos un circo romano, ¿no? Donde
unos y otros nos vamos a pelear, pero a muerte. Y que claro, en el Perú, si bien no está como Cataluña o no está como el propio Chile, que nos ha sorprendido con el vandalismo de hace pocos días, hay mucha agresividad y tenemos que dar otro paso. Ahora, antes que nos gane el tiempo, el yacimiento de litio descubierto hace 2 años en el Perú podría ser una posibilidad nueva para un relanzamiento incluso de la minería. ¿Por qué? Porque ese yacimiento de litio, estamos hablando de que el litio es justamente modernidad, baterías, ¿no? Energía limpia porque reemplaza los combustibles. ¿Usted cree que realmente esto es una oportunidad para el Perú? ¿Que el Perú debería aprovechar? Da la impresión que tenemos los yacimientos de litio más ricos a nivel mundial. Ya no se abre el triángulo de litio, que era Argentina, Bolivia y Chile. Hoy día es el cuadrilátero de litio. Pero mira la historia. En las declaraciones del presidente regional de Puno es que va a hacer un convenio, un acuerdo para que salga con Evo Morales en Bolivia. Lo que él no está enterado es que Evo Morales ya cerró contratos con una compañía alemana para explotar el litio. Entonces no tienen capacidad. No podemos seguir sembrando pobreza, miseria en el país. Estos yacimientos de litio deberían darnos capacidad para desarrollar como país, de una forma diferente. Esa es la idea. En pocas palabras, ya se nos está acabando el tiempo, Alejandro, si usted pudiese hablar con el presidente Martín Vizcarra, ¿qué consejo le daría concretamente en este tramo que falta, en este año y medio? Que no es mucho, pero tampoco es poco, ¿no es cierto? Si es que nos damos cuenta que efectivamente, como usted ha dicho, ya no hay excusa. No hay, el enemigo ya no está, ¿no es cierto? Porque el enemigo, el malvado, el que detenía al país, era el Congreso. Bueno, ya no está el Congreso. Mira, le repetiría los consejos que dio Peter Drucker, el gran pensador de administración, a los presidentes. Un presidente no tiene amigos. Ya, los amigos se tienen permanentemente y no porque uno esté en el gobierno. Él no debe concentrarse en la microadministración ni en los viajes. Y realmente va a notar que se concentra en lo importante cuando genera reacción, cuando genera respuesta y no cuando da satisface a todos. Las encuestas son coyunturales. Él tiene que hacer las reformas para el siglo XXI. Esta entrada para el 2021. Ya no dejar que el carro de la historia nos arrastre y dejar pasar las oportunidades. Concretamente, promoción de inversiones, un programa laboral, de inserción laboral. Estamos hablando con seguridad ciudadana, urge lo que es seguridad ciudadana. La reconstrucción en una forma diferente, no es lo mismo, eso no va a resultar. Y por otro lado, un sistema en el cual reforcemos la justicia como país. Si él siente estas bases de cambio para el país, evidentemente el país se lo va a agradecer. No se basa en las encuestas son coyunturales, son momentáneas. Claro, como decíamos hace un par de semanas, mejor pensar en la historia que pensar en la encuesta. Es más duradero. Efectivamente. Es más lógico y es en beneficio del Perú. Eso es momentáneo. Él entienda que ahora, te reitero, lo que se haga o deje de hacer es responsabilidad del mismo, del gobierno. Alejandro, estupendas reflexiones, buena información compartida con nuestros televidentes. Espero que haya ayudado también de alguna manera los cuadros que hemos presentado. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. No se mueva, por favor.